estructura del Código de Trabajo del artículo 283 al artículo, tienen a la artículo 283, estamos. Título 10, organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces, del 283 al artículo 320, nos regula lo relativo a la organización de los tribunales de trabajo y previsión. Se refiere todavía a materia individual. Y muy puntualmente, jóvenes, muy puntualmente, si pueden ver, vámonos al artículo 374, y en el artículo 74 nos vamos a topar el título 12, procedimiento en la resolución de los conflictos con carácter de económico-social. Aquí está básicamente del artículo 374 al artículo 413, al artículo 413, estamos hablando de 26 más 13, de 39 artículos, en donde básicamente está contenido todo el desarrollo de el proceso de la negociación colectiva de este derecho procesal colectivo 2. Si ustedes recuerdan el semestre pasado, los artículos o el articulado que regía lo relativo al juicio ordinario laboral era muchísimo más extenso, de tal manera que solo podíamos tomar los extractos más importantes y no pudimos entrar a analizar todo el articulado. Versus lo que va a pasar en este curso, en donde vamos a ver que la regulación es muy concreta. Es, digamos, digerible dentro de un curso, dentro de un semestre. Claro que sí, estimada Ofelia, ahorita les mencioné que básicamente el desarrollo de lo que es todo el conflicto de carácter económico-social, ¿sí? Lo vamos a ver desde el artículo 374 hasta el artículo 413, del 374 al 413. 39 artículos en los que básicamente va a descansar el contenido de este semestre. Reitero, también les mencionaba que vamos a ver bastante de lo que es del artículo 283 al 320, aunque ahí solo son algunos artículos que regulan materia colectiva de trabajo. El resto es todo lo que vimos el semestre pasado de derecho procesal individual. Bueno, sigamos. Conjunto de normas, lo que decía nuestra definición. Conjunto de normas, coma, principios, lo que vimos en la clase pasada, jóvenes, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada. Es de suma importancia, ¿sí? De suma importancia para este derecho de trabajo en general, el tema de los principios. Si ustedes ven, cuando vimos la clase pasada, el considerando sexto, nos da pautas generales que debemos aplicar, ¿sí? Nos da algunos principios filosóficos, líneas matices que debemos seguir en la aplicación del derecho del trabajo, ¿sí? Pero es, digamos, no es una norma rígida, sino, repito, son postulados más generales que tenemos que implementar. Por ejemplo, no recuerdo yo que en las demás ramas del derecho los principios cobren una relevancia tan grande como la cobran aquí en el derecho de trabajo. Por ejemplo, vámonos a derecho penal. Si vemos en los primeros artículos del Código Procesal Penal, ahí encontramos los principios del proceso penal. Pero vamos a encontrar que son muy específicos. ¿Qué les digo yo? Creo que por ahí del 11 bis, fundamentación. Dice que las resoluciones y sentencias tienen que tener una base jurídica, lógica, fáctica, etcétera. Nos dice cómo aplicar el principio, ¿sí? Si nos vamos al principio de defensa, dice la persona y sus derechos son inviolables, tienen derechos a una defensa y nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio mediante procedimiento establecido. Es decir, el principio de una vez nos define a qué se refiere.
Mientras que si venimos al derecho de trabajo es de una aplicación más general. Por ejemplo, derecho tutelar de los trabajadores. En la relación patrono-trabajador debe equipararse esa desigualdad económica. ¿Sí? Nos lo deja a criterio de quienes aplicamos el derecho, ¿sí? ¿Cómo debe aplicarse ese principio? Si ustedes se van al ámbito civil, pues no lo manejo mucho, para serles honesto, pero se van a dar cuenta que igual los principios del formalismo, etcétera, son muy, digamos, ellos mismos se definen a sí mismos o se regulan, son más expresivos en cuanto a qué se refiere el principio y cómo debe aplicarse. Cuestión distinta, repito, a lo que habla aquí. ¿Se recuerdan cuando veíamos el principio de realista y objetivo? Que yo les decía que el juez tiene cierta libertad de evaluar el entorno, de utilizar este principio de primacía de la realidad, ¿sí? Que creo que lo vimos con ustedes el semestre pasado, en donde el juez tiene la oportunidad de involucrarse un poco más para tratar de entender qué es lo que está pasando. Sí, repito, entonces, en el ámbito del derecho de trabajo, los principios cobran una relevancia mayor, ¿sí? Una relevancia mayor porque tienen una aplicación mucho más importante. Y además de los principios que vimos en la clase pasada, ya en la siguiente clase vamos a ver lo que es los principios del derecho procesal del trabajo. Entonces, hablando de principios, se recuerdan ustedes que en la clase pasada vimos lo relativo al artículo 15, ¿sí? Al artículo 15 del Código de Trabajo. Hablamos del vacío legal y hablamos los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término. Repito, jóvenes, no da la libertad de cómo queremos integrar la ley cuando hay un vacío. No, dice, si hay un vacío legal, usted primero acude a los principios. Segundo, a la equidad, costumbre, uso local en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. ¿Sí? Pero veamos aquí, en este número 3, donde dice, y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común, hagámosle una anotación. Artículo 326, Código de Trabajo. Artículo 326, Código de Trabajo. Y veamos que nos regula el 326. 326, Código de Trabajo. Hagan la relación mutua de ambos artículos, ¿sí? Al 326, ver artículo 15. Veamos, pues. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Hoy, Código Procesal Civil y Mercantil y ley del organismo judicial. Entonces, vean, la importancia, porque el propio código nos da la oportunidad, ¿sí? Si hay un procedimiento que no esté establecido, si hay algún vacío que exista, si hay algo que supletoriamente se pueda aplicar del Código Procesal Civil y Mercantil o de la ley del organismo judicial, háganlo siempre y cuando no contraríe lo que aquí está escrito o a los principios que inspiran al derecho del trabajo. Por eso se recuerdan ustedes cuando hace un semestre hablamos de, por ejemplo, por qué no procedía la casación en materia de trabajo, ¿sí? Si podemos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿por qué no podemos aplicar la casación? Sencillo, porque el procedimiento civil es eminentemente formalista y el juicio ordinario laboral es poco formalista. ¿Contraría el principio que rige el código, que rige al derecho de trabajo? Sí, por ende, no es aplicable, ¿sí? Solo para que lo tengamos presente. Si hay dudas en el camino, me van contando, jóvenes, yo estoy al pendiente. Bueno, sigamos con el desarrollo de nuestra definición. Bueno, conjunto de normas, principios
e instituciones. Vamos a desarrollar acá, dentro del curso, las instituciones que para el efecto nos interesan. No obstante, la mayoría de las instituciones que ustedes, que vamos a desarrollar, ustedes ya la vieron en el curso de Derecho Sustantivo Colectivo que llevaron hace un año. Cuando hablamos de las instituciones del derecho colectivo, hablamos de pactos colectivos de condiciones de trabajo, convenios colectivos de condiciones de trabajo, hablamos de los sindicatos, hablamos de los comités ad hoc, hablamos de los órganos constitucionales, etcétera, ¿sí? Ahí nos vamos a encontrar que todas estas instituciones son las que nos ayudan, ¿sí?, a entender la relación de trabajo en su forma de organización de trabajadores, ¿sí?, frente a los conflictos que puedan surgir con el patrón, ¿sí? Pero cada una de estas instituciones, repito, la vamos a ir desarrollando paulatinamente en el curso. Realmente aquí lo que vamos a hacer es hacer una remembranza, ¿sí?, de manera general de lo que ya vimos hace un año. Ustedes ya manejan que es un sindicato, ya manejan que es un grupo coaligado, ya manejan que es un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ya manejan que es un convenio. Básicamente vamos a ir a tomar un breve repaso y lo vamos a implementar ya aquí en la práctica del curso. Bueno, seguidamente dice nuestra definición, dice: normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y resolución de los conflictos de carácter económico, social, originados en controversias surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrón. A ver, jóvenes. Derecho colectivo del trabajo, básicamente se trata de mejorar, como les decía al inicio, de mejorar las condiciones, ¿sí?, y los derechos del trabajo, o mejorar los ya existentes. Pero básicamente hablamos de dos tipos de derechos: los económicos y los sociales. Cuando hablamos de negociación colectiva y de mejorar los derechos de los trabajadores, lo primero que se nos viene a la mente, se los apuesto, es aumento de salario, un bono a fin de año, un bono para la impresión de la tesis, etc. Casi siempre lo relacionamos con tema monetario, pero no necesariamente solo económico. Por eso, si se dan cuenta, dice de los conflictos de carácter económico-social. Pueden haber temas que, aunque para el patrono le signifiquen una erogación, no necesariamente sea una cantidad en dinero que va a recibir el trabajador. Puede ser, por ejemplo, la creación de una guardería, ¿sí? Mire, estimado patrono, en la negociación queremos, hay una bodega ahí vacía, en vez de pedirle aumento de salario para todos, ¿por qué no contrata a 2 niñeras y que las mamás que son trabajadoras puedan traer a sus hijos de, ¿qué les digo?, de 1 a 4 años a la guardería, teniendo la certeza que los tienen a la mano? Esa es una prestación social, ¿sí? Porque si bien es cierto, el patrón no le va a costar pues contratar a 2 o 3 personas, no es una cantidad líquida que va a recibir el trabajador, como si lo sería un aumento de salario, como lo sería un bono, etcétera. Sí, es una prestación social. Puede ser, además de la guardería, no sé, que el patrono brinde asistencia médica. Mire, estimado patrono, le pedimos que contrate 2 médicos que estén de planta y que cuando alguno de los trabajadores se sienta mal, nos pueda atender. Eso es una prestación social, ¿sí? Repito, lo que no necesariamente deriva en una mejora en el patrimonio inmediato del trabajador. No obstante, va a tener obviamente una repercusión, porque no es lo mismo que el trabajador se enferme y tenga que salir a pagar su consulta donde él considere, sea un médico que cobre 50 quetzales la consulta, o a una clínica un poco más moderada de 250, o tener que atender una emergencia que le cueste miles de quetzales, ¿sí? Pero se toma como una prestación social. Entonces, las normas contenidas en los cuerpos
normativos, entiéndase, repito, código de trabajo, ley de sindicalización, otras leyes como lo pueden ser, por ejemplo, ustedes ven, el aguinaldo y el bono 14 están contenidas en una ley específica cada uno, los pactos colectivos y convenios colectivos de trabajo, porque eso se vuelve ley. El pacto firmado o el convenio firmado entre el grupo de trabajadores y el patrono se convierte en ley profesional, es decir, de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Bueno, principios, todos los que ya vimos, más los que vamos a ver en la siguiente clase, e instituciones, repito, las que les mencionaba. Grupo coaligado, sindicato, pacto colectivo, convenio colectivo, órganos jurisdiccionales. Cada una de estas tres aristas que acabamos de ver nos va a servir ¿para qué? Dice, para resolver los conflictos de carácter económico-social que con ocasión del trabajo, aunque es evidente, pero no está de más en la definición, que con ocasión de trabajo surjan entre las formas de organización de los trabajadores, que son dos, sindicatos y grupo coaligado, y el patrón. Adelante, estimado David. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches. Con relación a estos pactos colectivos que siempre van a ser a favor Mi estimado David, perdone, no sé si soy solo yo. Me surge la duda. Y no se escucha. David, pasa, se le oye. Digamos, he escuchado muchas veces de que dicen, bueno, no se ha firmado. Oye, ¿me escucha? Sí, me surge la duda con los pactos colectivos. He escuchado muchas veces que dicen, bueno, la empresa tiene pacto colectivo, pero venció y no han firmado o no han renovado el pacto colectivo. Entonces, por esta renovación, los derechos que ya tenían adquiridos no se pueden continuar. No sé si me entiende ahí mi duda. Bien, se le encontró. O si se da en la práctica. Último, estimado David, lo vamos a ver despacio, pero para ser puntual, no, mi estimado David, recuérdese que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Cada conquista que haga el grupo de trabajadores ya es un derecho adquirido que de conformidad con el 106 constitucional no puede ser tergiversado, menoscabado o restringido. Lo que sucede, digamos, cuando vence un pacto y no se ha denunciado, lo que pasa ahí es que, digamos, no se entra a la nueva negociación, pero no quiere decir que, por ejemplo, el día de hoy, julio 2023, firmamos un pacto colectivo con vigencia por 3 años. Y ahora hoy el patrono accede que nos va a dar un bono anual en el mes de diciembre de 2,000 quetzales. Bueno, 2023, 2024, 2025. Pasó el 2026 y el pacto no se denunció. Y el pacto anterior era solo de 3 años. Híjole, entonces como ya no se renovó, ¿perdimos nuestro bono de los 3,000 de los 2,000 quetzales? No. Esa conquista laboral, mi estimado David, ya es un derecho irrenunciable del trabajador. Sí, cuando no se ha negociado el pacto, quiere decir simplemente que no se ha entrado a revisarlo. Puede ser que la revisión del pacto, el mismo se mantenga o se mejore, pero nunca se disminuye, estimado David. No sé si ahí estamos claros, David. Sí, estamos claros. Gracias, licenciado. María Magdalena, ¿cuál mencionó la organización? Organización de trabajadores, estimada María Magdalena, el sindicato y el grupo coaligado. Sindicato y grupo coaligado. Entonces, jóvenes, adelante, estimado Bresner. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta, con este mismo temita que se estaba platicando, y si en todo caso el patrono ya no pudiera cancelar esos derechos que estaban en el pacto, ¿eso se ve con un juez o cómo? Sí, ahí vamos a ver, estimado Bresner, que ante el incumplimiento de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, existen varias formas de hacerlo de manera coercitiva. Se puede acudir a un juicio ejecutivo, vamos a ver que hay también la posibilidad de ir a un conflicto colectivo de carácter jurídico, eso lo vamos a ver
en su momento para no adelantarme, Bresner, pero tratando de al menos no dejarle la duda, sí, si el patrono incumple alguna de las condiciones del pacto, existen dos vías dependiendo del derecho en que se trate o del interés del grupo de trabajadores, pero no quiero adentrar porque es un tema de este curso en particular, por medio del cual se puede acudir a cobrar por la vía ejecutiva o digamos por la vía coercitiva al patrono esas prestaciones, estimado Bresner. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a la orden, estimado Bresner. Vamos a ver según un artículo constitucional 106. Sí, el que mencioné fue el 106, jóvenes. Bueno, entonces, jóvenes, cerramos nuestra definición. Repito, no me interesa que me la memoricen. Me interesa que entendamos cuando querramos describir qué es el derecho procesal colectivo. Bueno, es el conjunto de normas, todo el ordenamiento jurídico que ya mencioné, principios, los que vimos en la clase pasada y los que vamos a ver ahora, e instituciones, las que les mencioné. ¿Sí? Tenemos tres aspectos: normas, principios e instituciones. Es el conjunto, normas, principios e instituciones, que nos sirven para, dice, regular el conocimiento y resolución ¿de qué? De los conflictos de carácter económico-social, es decir, como se los decía, puede ser monetario o de índole social, como los ejemplos que le di, que se dan en la relación de trabajo entre los grupos de trabajadores organizados, entiéndase sindicato y grupo coaligado, y el patrón. ¿Queda clara la definición de derecho procesal del trabajo, jóvenes? Sí, ¿Están ahí, Ya. jóvenes? Sí, licenciado. Excelente. Bueno, sigamos entonces. El siguiente tema que nos toca ver, ¿sí? que nos corresponde ver, es la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo, ¿sí? Naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo. Para el efecto vamos a basarnos en dos normas. Vamos al considerando del Código de Trabajo, regresemos a nuestro cuarto considerando Código de Trabajo. Ojo, jóvenes, ya estamos en el segundo tema del día. Naturaleza del derecho procesal colectivo. ¿Sí? Naturaleza del derecho procesal colectivo. Cuarto, considerando literal E. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Vamos ahora a nuestro artículo 14. Artículo 14, ¿sí? Artículo 14, Código de Trabajo. Naturaleza jurídica. El presente código y sus reglamentos, el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público, ¿sí? De orden público. Bueno. Si bien es cierto, el cuarto considerando del Código de Trabajo nos habla del derecho del trabajo en general, siendo el derecho procesal colectivo una, digamos, subrama del derecho de trabajo en general, es evidente entonces también que es un derecho procesal colectivo cuya naturaleza jurídica es de orden público. Nos establece el cuarto considerando: el interés particular debe ceder ante el interés general. ¿Sí? Aquí lo que importa es la generalidad, pero vamos a desglosar esta naturaleza jurídica porque va más allá de esta simple definición. Cuando nos dice su interés privado debe ceder sobre el beneficio colectivo, aquí nos referimos, por ejemplo, yo les decía que en el derecho civil o en el derecho mercantil, digamos, tal vez específicamente derecho mercantil, una sociedad anónima o una empresa, ¿sí?
digamos que genera ganancias. Una sociedad anónima como tal dice, bueno, yo hice un negocio con una segunda, una tercera persona, hicimos compraventas, yo compré barato y les vendí caro. Sí, por ejemplo, yo compré iPhones en Estados Unidos cuando recién acababa de salir el iPhone 15 y me salieron, me voy a inventar ahorita, en 10,000 quetzales, el valor costo ya traído en Guatemala. Y yo los vendí a 25,000 quetzales. Y traje 100 y encontré 100 personas que me lo compraron. ¿Sí? Él obtuvo su ganancia lícita en una libre mercado o ley de la oferta y la demanda. Alguien no podría venir a decirle, mira, puchica, los compraste en 10,000, se los vendiste a 25,000, pero ahora resulta que las telefonías lo van a traer en 15,000. Mira, devolverles un poquito o repartir la ganancia entre ellos. No. Ese es un negocio privado, autonomía de la voluntad, dos partes de común consenso y acuerdo, hicieron una compra-venta, la ganancia que él tiene es de él, privada. ¿Sí? Porque es derecho privado. Ahora, vamos al ámbito laboral. Es una empresa, pensemos que es una fábrica de muebles, la fábrica pues rinde bien, tiene acabados de calidad, buenos carpinteros, gente que barniza, buenos vendedores, tiene buenos publicistas, tiene un departamento de publicidad muy bueno, recursos humanos igual, porque sabe contratar a los carpinteros con experiencia, sabe contratar a los tapiceros, etcétera. La empresa genera ganancias, digamos, millonarias. Cuando el grupo de trabajadores le plantea al patrono, a ver, estimado patrono, somos 50 trabajadores, pues el salario es bueno, no obstante, ya nos dimos cuenta, pues, o sea, la empresa genera ganancias ya netas, deduciendo impuestos, pagos y demás, a usted como patrono le quedan 10 millones de quetzales al año. Entonces nosotros consideramos justo, sí, de que pueda haber una mejora en el salario, las condiciones de trabajo, porque se genera. Aquí el patrono no puede decir, no, un momento, porque el capital lo puse yo, las instalaciones o son mías o yo las arriendo, yo soy el dueño de la marca y yo tengo el dinero para mover, soportar que la mercadería está mientras se vende y demás. Si bien es cierto todo lo anterior, ¿sí? El patrono es, repito, dueño del capital, dueño de los insumos, dueño o tiene la capacidad de resistir el stock en tanto se vende, él obtiene sus ganancias con base a un factor importantísimo, la fuerza de trabajo de sus trabajadores, sea fuerza intelectual o material. No es una riqueza que él haga solito. Esa riqueza, esos muebles de calidad, es por el buen trabajo de los carpinteros. Esos sillones son confortables por el buen trabajo de los tapiceros que saben acolchonar bien, tapizar bien. Sabe los publicistas de la empresa, digamos, en el tema que estén contratados. Aquí no pensemos de una publicidad externa, no, de un departamento de publicidad. Entonces, el interés privado aquí sí debe ceder ante el particular. Sí, el patrono no hace solito toda esa ganancia. Tiene un elemento importantísimo, repito, que es la fuerza de trabajo laboral, sea intelectual o sea material. Adelante, estimado David. Sí, con relación a esto, ¿qué pasa, digamos, si llegan a un acuerdo? Bueno, van a haber bonificaciones, van a haber un bono por vacaciones, un bono por cumpleaños, llegan a todos estos acuerdos con el empleado. Pero en un caso fortuito, la empresa deja de percibir las ganancias que percibía. Y todo esto ocasiona que, pues muchas veces ocurren despidos y toda esta situación con tal de que la empresa no quiebre y que se siga manteniendo con cierto grupo de trabajadores. ¿Qué pasa en ese caso? El propietario, el dueño de la empresa, tiene que absorber como él pueda esos gastos, o hay alguna conciliación.
No, mi estimado David, digamos, si ya hay un compromiso del patrono de cumplir con ciertos beneficios económicos o de cualquier otra índole, debe cumplirlos. Ojo que por eso lo que usted dice es algo que, una eventualidad que puede pasar y que ahí ya nos tenemos que ir a otras reglas contenidas en el mismo código, digamos, dado cuando una empresa quiebra o cierra. Y vamos a usar un mal ejemplo porque a ver uno de las maquilas, pero esas cierran y se van sin pagarle a la gente, o hay algunas, yo sí he visto casos recientes con la inspección de trabajo en donde los dueños de las maquilas dicen, miren, no tengo capacidad de pago, pero les puedo pagar con las máquinas y les va a parecer quizá gracioso, pero sé que algunos tendrán conocimiento, y van los grupos de trabajadores sacando con fletes todas las máquinas para venderlas y repartirse todo eso que puedan vender, sabiendo que la empresa está ilíquida y que aunque se vayan a un juicio, no van a tener de dónde obtener su pago. Entonces, digamos, son casos extremos, estimado David, pero tratando de ser tal vez acorde más a la realidad. En primer término, estimado David, por eso es que la negociación, como lo establece el sexto considerando, debe ser conciliatoria entre el capital y el trabajo. Lo que yo les decía, el derecho de trabajo lo que hace es equiparar la desigualdad patrono-trabajadores, no darle la razón al trabajador. Por eso, cuando se hace una negociación colectiva, debe haber una conciliación. Y si no se logra esa conciliación, cuando ya llegue al tribunal de arbitraje o al juez que declare legal o ilegal y justa o injusta la huelga, él va a determinar hasta qué monto se puede acceder a esos bonos o a ese aumento de salario para no afectar posteriormente a la empresa, y que lo que yo les decía la clase pasada, de repente ganaron un año, un poco más, pero se quedaron después sin trabajo. Pero puntualmente, rezando a la interrogante inicial, David, sí, el patrono tiene que cumplir con las obligaciones que ha asumido. Recuérdese que los derechos son irrenunciables. El trabajador no tiene el derecho a decir, no me pague un bono, no me pague esto, no me pague lo otro. Ahí entraríamos al tema de eh, la terminación de la relación de trabajo, que aquí ya nos vamos a las reglas que vimos en el quinto semestre en cuanto a derecho sustantivo individual, estimado David. No sé si ahí solventé su duda. Sí, muchas gracias. Excelente, jóvenes. Bueno, pero también, además del patrono, el ejemplo que les acabo de dar, que tiene que ceder ante ese interés colectivo, el trabajador muchas veces tiene también que ceder ante este interés colectivo. Vamos a ver cuando ya desarrollemos el tema de la huelga, ¿sí? Ustedes se recordarán, por ejemplo, que para conformar un sindicato son 20 trabajadores. Para un grupo coaligado son 3 trabajadores. Y cuando veamos ya que estos grupos logran llevar el proceso hasta el estallido de la huelga, se necesita la mitad más 1 del total de los trabajadores, eso lo vamos a ver despacio, no se me preocupen, para poder estallar la huelga. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que de repente un 20, un 25, un 30% de los trabajadores podría decir, miren, ¿para qué nos vamos a la huelga? Estamos paralizando labores, estamos afectando, esto no sirve para nada, pero ¿qué tiene que hacer aún en su condición de trabajador? Respetar lo que la voluntad de la mayoría ha decidido. Y si la mitad más 1 dijeron, nos vamos a la huelga porque vamos a buscar un beneficio que además no es solo para el sindicato, ni solo para los que apoyamos la huelga, sino que para la totalidad de los trabajadores, el trabajador que no estuviera de acuerdo con la huelga, si la mayoría así lo decide, ¿sí? La mayoría así lo decide, está obligado a respetar ese procedimiento de huelga, ¿sí? Entonces vemos como tanto patrón y los propios trabajadores tienen que ceder ese interés privado ante el individual. Además, decimos que es de orden público, ¿por qué? Lo que hablábamos en la clase pasada. Aquí no existe autonomía de la voluntad, ¿sí? En derecho civil, el ejemplo que les acabo de dar. Aquí negociaron los iPhone como quisieran, el dueño les pone el precio que él quiere y si la gente lo quiere pagar, bueno.
Si alguien se muere por tener el nuevo iPhone un mes antes que venga a Guatemala, y en vez de esperar a que lo traigan la empresa por 15,000 quetzales, lo decide comprar a 30,000 quetzales, está en todo su derecho. Libertad de mercado. En el derecho de trabajo, repito, aquí recuérdense que están maniatados. Si bien es cierto, si tienen su constitución a la mano, Constitución Política de la República, artículo 106, vamos a ver qué dice acá. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Bueno, aquí tenemos que tener en claro, jóvenes, que la ley, la Constitución establece, a ver, señores, al Estado de Guatemala, tenés que fomentar la negociación colectiva, que hayan facilidades, que hayan talleres, que haya una cultura de negociación, ¿sí? Que patronos y grupos de trabajadores organizados decidan y resuelvan por sí mismos sus conflictos. Por supuesto que si no hay un arreglo, ya interviene el Estado a través del Tribunal de Conciliación, Tribunal de Arbitraje y el juez, si se está a la huelga, para darle una solución al conflicto, ¿sí? O sea, cuando existe un conflicto, sí o sí va a haber una solución. La Constitución establece, a ver, pero vamos a fomentar la negociación colectiva. Ustedes, grupo de trabajadores, sindicato, grupo coaligado, negocien con el patrono, sean racionales, lleguen a un entendimiento, que cada uno ceda un poco su derecho en pro del otro. Eso sí, recuérdense que no tienen una libertad absoluta. Señores trabajadores, se recuerdan que ustedes, sus derechos son irrenunciables. ¿Sí? Irrenunciables. Ustedes van a negociar, pero con las normas del Estado. Usted no puede renunciar a ningún derecho, no puede menoscabar, no puede disminuir, no puede tergiversar. Y el Estado va a garantizar que esa negociación sea, como lo acabamos de leer en el artículo 106, para mejorar las condiciones de trabajo o crear nuevas y mejores condiciones de trabajo. Y el Estado se va a garantizar de revisar esas cláusulas. Por ejemplo, veamos rapidito en los últimos 5 minutos, artículo 52, artículo 52 del Código de Trabajo. Esto lo vimos hace un año en Derecho Colectivo Sustantivo. Veamos el artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Se recuerdan que existe el acuerdo gubernativo 221-94, que es el que nos da todo el procedimiento, ¿sí? Para la homologación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Repito, aquí pinceladas porque no podemos ver lo que ya vieron ustedes hace un año. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Cuando existe una negociación colectiva, ¿sí? Que da como resultado un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, se suscriben 3 ejemplares. Uno para el sindicato, grupo coaligado, uno para el patrón y uno que se envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué? Para su homologación, ¿se recuerdan? Y entonces ya el Ministerio de Trabajo y Previsión Social revisa que en la negociación del pacto del convenio no se hayan disminuido, tergiversado
tergiversado, restringido o eliminado derechos que le asisten a los trabajadores. Si no dice, bajo pena de nulidad ipso iure. Señores del sindicato, señor patrono, disculpen, este pacto no puede ser homologado. La cláusula 3 y 4 son nulas de pleno derecho. Ustedes no pueden disminuirle salario al personal operativo. Ustedes no pueden negociar que van a tener un bono de 1,000 quetzales a fin de año a cambio de renunciar a 2 días de vacaciones. Esa cláusula es nula. ¿Sí? Repito. Entonces, ¿por qué decimos que el derecho procesal colectivo, ¿sí?, siendo parte del derecho de trabajo en general, es de naturaleza jurídica pública? ¿Sí? Lo decimos, repito, porque primero el interés particular cede ante el colectivo, sea patrono o sea el trabajador. Cualquiera de los dos tiene que ceder si es en favor de la colectividad. Y segundo, porque aunque el Estado fomenta la negociación colectiva, ayuda a la negociación colectiva, reconoce, ha suscrito convenios, repito, lo vieron hace un año ustedes, el 78 y el 87 de la OIT, donde fomenta la sindicalización, la negociación colectiva, ¿sí? Aunque fomenta todo eso, sí. Negocien, los invito. Eso sí, bajo mis reglas. El Estado pone sus reglas y dice, van a negociar a partir de los derechos que ya la ley establece, entiéndase Constitución, Código de Trabajo, Pacto Colectivo, Convenio Colectivo, de los derechos que los trabajadores ya tienen, de aquí para arriba pueden negociar. Repito, en el derecho civil, en el ámbito privado, usted negocia como quiere. O usted trae los iPhone y le costaron 10,000, pero ahora tiene un negocio mejor y necesita recapitalizarse, mire, lo voy a vender en 7,000. No me importa perderle 3,000 quetzales, pero necesito el efectivo ya para otro negocio más grande. Su libertad de contratación está en su esfera privada, pero en el ámbito público usted va a negociar con las reglas que le da el Estado. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Queda claro estos dos temas que hemos visto hoy? La definición de derecho procesal colectivo y la naturaleza jurídica. Clarísimo. Licenciado, muchas gracias. Todo clarísimo. Excelente, jóvenes. Entonces voy a pausar por aquí la grabación. Disculpe, solo una consulta. El fundamento legal de los, The recording has stopped. Colegados no lo tendrá. Perdón, estimado Derek. El fundamento legal de los grupos coligados. El 374, mi estimado Derek. 374. 374. Gracias. Ahí está, ahí aparece como comité ad hoc, pero esto no tenga pena que lo vamos a ver despacito. Y el sindicato que está en el 206, jóvenes. Gracias, disculpe. Stephanie, vamos a ver Stephanie, puntual porque me extendí bastante. Básicamente, Stephanie, naturaleza jurídica le decía que es de orden público por dos temas. Uno, las partes, sea patrono o trabajadores, deben ceder a sus intereses particulares en pro de la colectividad, o el ejemplo como el que di. Y dos, porque aunque existe y la propia Constitución dice que el Estado va a fomentar una negociación colectiva entre patrono y trabajadores, esta negociación se va a sujetar a las normas que el propio Estado establece. No hay una autonomía de la voluntad de las partes como lo existe en el derecho civil o en el derecho privado. Aquí se puede negociar, pero siempre sujeto a las normas que da el Estado. Por eso decimos que es de derecho público, estimada Stephanie. Bien, jóvenes, si no hay otra duda o consulta, lo dejamos hasta aquí. Nos extendimos algún minutito. Tienen que ir ustedes a la otra clase, yo con el otro grupo. Así que adelante, Norelki, adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿qué convenios mencionó sobre el Estado fomentando la negociación colectiva? Si la memoria no me falla, son 78 y 87, Norelki. Por eso los vamos a ir viendo despacito. Si quieres, adelanta a buscarlos y yo le ratifico en la próxima clase. Pero casi con seguridad son el 78 y el 87. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Va, jóvenes, que tengan una buena
Buenas noches y éxitos en segunda clase. Gracias.